En pie y vamos a mirar Salmos capítulo 51, el verso 17. Salmos capítulo 51, verso 17. Los que no tienen Biblia pueden compartir la Biblia con alguien que está a su lado. Hermano, por favor. Dice, leamos todos a una misma voz: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. La referencia que voy a utilizar es solamente la primera parte. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Oremos todos. Señor Jesús, te pedimos, Señor, en esta hora que nos hables, que nos enseñes tu palabra, Señor, que traigas a cada uno de nosotros un efecto propio, Señor. Háblale a los amigos, háblale a los hermanos, tráenos, Señor, el mensaje y la palabra necesaria para confirmar esta palabra viva y eficaz. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Siéntense, hermanos, tengan la amabilidad. A todos los que están en la internet, a los amigos que han venido, un abrazo cordial. Vamos a hablar, o quiero realizar con la ayuda del Señor un estudio acerca de el quebrantamiento. Un estudio acerca del quebrantamiento, y lo tengo entonces registrado bajo varios puntos que quiero con la ayuda del Señor desarrollarlos aquí en esta noche para que cada uno de nosotros hermano, entonces para que cada uno de nosotros salgamos aquí con el efecto propio. Vamos a mirar qué es o qué significa la palabra quebrantamiento. Viene de un vocablo en hebreo que significa chavar. Chavar significa quebrar, romper, destrozar, aplastar. Esto nos lleva, nos llena o nos pone a mirar que lo quebrantado delante de los ojos del hombre no tiene ningún valor. Siempre lo quebrantado, lo dañado, lo aplastado termina en la basura, termina desechado. Por eso Dios, en su infinita misericordia, en su efecto salvífico, se ocupa de lo que no tiene valor y lo trae a su granero y lo coloca, porque Él es el dueño de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ayúdeme aquí, por favor. Por eso Dios está ocupando o quiere ocupar un lugar, o ocupó un lugar en nuestra vida cuando nosotros estábamos quebrantados, cuando nosotros estábamos inservibles, para ponerlos o para ponernos en su gracia y para desarrollar en cada uno su salvación. La salvación es un regalo y también es un estado de Dios para con el hombre. Por eso, en este estudio, hermano, vamos a mirar algunos objetos que fueron quebrantados, pero que también en las manos del Señor fueron tomados y fueron hechos para bendición. Primero, Éxodo capítulo 32,
el verso 19, Éxodo capítulo 32, el verso 19 dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, y ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Vamos a mirar en este estudio la primer palabra, y es la ley quebrantada. Alguien diga conmigo: la ley quebrantada. Y quiero decir que el hombre en su estado natural, o digámoslo en otras palabras, el hombre no quebrantado, quebró la santa palabra o la santa ley de Dios. Por eso Dios no puede hacer nada hasta que el hombre no esté quebrantado, no esté postrado, no esté humillado. Dios no puede llegar a imponer nada, porque Dios no impone nada. Dios no puede llegar al hombre no quebrantado. ¿Por qué? Porque el hombre no quebrantado quebranta continuamente la perfecta ley de Dios. Para él no hay límites, para él no hay ley. Por eso Dios no puede llegar hasta no quebrantarlo, hasta no postrarlo, hasta no humillarlo. El pueblo había caído en la tremenda idolatría. Estaba adorando un becerro. En vez de estar esperando la ley, en vez de estar esperando el mandato de Dios, o en vez de estar esperando al profeta de Dios, que era Moisés, ellos cayeron en un estado pecaminoso que se llama la idolatría. Por eso Moisés quebró la ley de Dios, lleno de ira. Esto fue un símbolo del acto, o esto es un acto simbólico de lo que el pueblo de Israel había hecho: quebrar la ley de Dios. Ellos quebraron, ¿qué? La ley de Dios. Pero ¿qué ocurre? Ahora resplandece en Moisés la figura profética del perfecto mediador, Cristo el Señor. En Éxodo 32:10 resplandece entonces esta figura, y deja entonces que el Señor fue detenido a través de la mediación de un hombre, Moisés. Nuestros pecados son detenidos por un mediador, y ese mediador se llama Cristo el Señor. Por eso Él llevó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él molido fue por nuestros pecados. La esperanza no simplemente de Israel reposa sobre este sacrificio perfecto, sino la esperanza del mundo entero. Y hoy estamos aquí, hermano, en Gaitán, porque Él nos dio esperanza en medio de un mundo que no tiene esperanza. Ahora, hermano, quiero decirles también que el Señor vuelve y trata con Moisés y le da la segunda tabla de la ley. Pero mire, hermano, lo maravilloso o lo bondadoso que el Señor hizo, y se organizó una especie de urna hecha de madera de acacia y recubierta de oro puro,
que se llama el propiciatorio. Y sobre esa urna, el Señor le dijo a Moisés que colocara la ley quebrantada que el hombre no quiso recibir en su corazón, que la colocara allá bajo otros dos testimonios de lo que muestra el hombre no quebrantado. Se colocaron tres testimonios del rechazo de Dios, del rechazo del hombre hacia Dios. Primero, las tablas de la ley. Segundo, el maná que se le dio al pueblo de Israel en el desierto. Y ellos preguntaban: ¿qué es? Y el Señor les decía: maná. Y maná traduce: ¿qué es esto? El maná se recogía de tres maneras: se recogía de un día, se recogía de 3 días y se recogía para 8 días. Este maná significa la provisión, la palabra de Dios que es perfecta y que fue guardada en esa urna. Pero también fue guardada la vara de Aarón que reverdeció, porque el pueblo rechazó la dirección de Dios. O sea que en esta urna, ¿qué fueron guardadas como testimonio? La ley. Fueron guardadas la palabra o el maná. Fueron guardadas la vara de Aarón como rechazo a la dirección de Dios. Pero yo les digo que en el monte Horeb estaba la ley quebrantada, pero en el arca Dios colocó la ley no quebrantada. Por eso en el corazón de Jesús, que significa esa urna, será colocada estos testimonios para que el hombre sea y recuerde que necesita ser quebrantado. Segunda parte de este estudio: el corazón quebrantado. Salmos capítulo 51, el verso 17, en la parte inicial de este versículo, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres han violado la voluntad soberana de Dios a través de sus propios errores y pecados? Ejemplo: David adulteró, y no solamente adulteró, también fue parte organizacional de la muerte de Urías. Fue el intelectual de la muerte de un hombre, de un inocente. Todo estaba así, pero Dios, que sabe todo y conoce todo, Él sabe revelar el pecado del hombre en su tiempo. ¿Sabe para qué? Hermano, ¿sabe para qué? Para quebrantar el corazón del hombre. No para perdición del hombre, es para que el hombre vuelva a Dios. ¿Por qué? Porque David, hermano, cuando pecó y reconoció su error, le dolió en su corazón y le dijo al Señor: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Llegando, hermano, también a muchas vidas y a muchas personas. ¿Cuántos de nosotros pensamos que nunca se dará cuenta Dios de nuestros errores, de nuestros pecados? Pero la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 4, el verso 13 dice, hermano, de la siguiente manera: Dios tiene ojos
por todas partes. Dios ve lo que nosotros no vemos. Dios revela lo que Él sabe revelar. Y mire, hermano, por tanto, mire lo que nos dice la palabra en Hebreos 4:13, y dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, ¿a dónde vamos a escondernos de Dios? En ningún lugar nos vamos a esconder. Es el momento de quebrantarnos y humillarnos y postrarnos ante la presencia del Señor y decirle al Señor: Señor, vuélvenos y nos volveremos. Quebrántanos y nos volveremos y seremos como al principio. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro corazón no es quebrantado por nuestro orgullo, por nuestra humana decisiones que hay veces son garrafales. Cuando usted va en contravía de Dios, va mal. Cuando usted va en contravía de Dios, va mal. Y cuando estamos en contravía de Dios, algunos viajan con rumbo a Tarsis. Y los que viajan rumbo a Tarsis es un lugar, hermano, donde las olas van, los vientos son contrarios, produciendo marejadas y tormentas. Pero cuando entendemos cuál es nuestro rumbo, nuestro corazón siente paz, siente alegría al venir a la presencia del Señor y humillarnos. Jueces capítulo 7, el verso 20. Vamos a mirar tercera parte de nuestro estudio: los cántaros quebrantados. Jueces capítulo 7, el verso 20. Jueces capítulo 7, el verso 20. La palabra del Señor nos está hablando de la siguiente manera: y los 3 escuadrones tocaron trompeta y quebrando los cántaros, tomaron en las manos izquierdas las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Aquí hay una actitud, y dice, ojo con esta nota, niños: la ley quebrantada hace hace separación entre Dios y los hombres. El corazón quebrantado anula esta separación, pues se vuelve hacia Jesús. Entonces el corazón se convierte ya no en cualquier cosa, sino que se convierte en un templo de el Espíritu Santo. Y entre más quebrantado, más se manifiesta la gloria de Dios a través de ese instrumento que es el corazón, donde Dios quiere depositar su poder y su gloria. Gedeón es una representación de una fuerza desmenuzada de 32,000 hombres a 22,000, hasta que quedaron solo 300 con los que había que pelear. Una batalla desproporcionada. Imagínense 300 contra 120 hombres. Pues hermano, esos 120 hombres contra 300, créame que ellos iban a ganar. Pero los que no sabían aquellos hombres es que con ellos estaba la mano del Señor, estaba el brazo poderoso de Dios. Y quiero decir, hermanos,
que esto no es con armas, esto no es con ejércitos, esto es con el Santo Espíritu de Dios. Así, hermano, que si tú tienes una batalla, así que si tú tienes una pelea, tú tienes, hermano, que creerle a Dios, porque Dios responderá en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, en la actuación de Dios. No es cuando tú quieras, no es cuando yo quiera, es cuando Él quiera, hermano, actuar. Por eso las armas de estos 300, hermano, no eran espadas largas, no eran cosas raras, no, Señor. Eran 4 cosas: cántaros, antorchas, trompetas, teas ardientes. Esas eran las armas. Esas eran las armas de estos 300 contra 120 bien armados. Pero la victoria se consiguió, ¿sabe cuándo? Cuando los cántaros se tiraron al suelo y fueron quebrados unos a otros. Dios entonces tiene cántaros en sus manos para tirarlos al suelo y darnos a nosotros la victoria sobre nuestros enemigos. Y al sonido de las trompetas y al anuncio de la victoria va a resplandecer la luz brillante de nuestro amado Redentor, que va a decirnos a nosotros: hermano, somos más que vencedores. Y la luz es la expresión de la victoria. Las antorchas en la vida santificada de los hombres de Dios. Los cántaros necesitan entender, o necesitamos entender, que no somos de oro, no somos de plata, somos de barro. Porque así dice segunda a los Corintios 4:7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estos vasos que somos, que eres tú y que soy yo, en algún momento se tiene que quebrar. En algún momento, hermano, Dios tiene que partirnos. Porque hay veces creemos que nuestro molde es perfecto y que está bien, pero para Dios no está bien. Jeremías capítulo 18 tiene una cosmovisión con respecto a Israel y les dice que la vasija que él tenía en su mano la echó a perder, o sea, la quebró, la desmenuzó, la echó pedazos. Yo quiero decirles, hermano, que doy gracias al Señor por Él haberme enseñado tanto en este tiempo de ministerio. Pero yo creo que los momentos en los cuales el hombre de Dios o la mujer de Dios crece más es cuando es quebrado, es partido y es desmenuzado. ¿Por qué? Porque ya no nos podemos aferrar a nuestro ego. No nos podemos aferrar a nuestra salud o a nuestro dinero o a nuestras despensas. Es ahí cuando nosotros nos toca entonces tirar los cántaros al suelo, encender las antorchas, tocar trompeta, tener las teas ardiendo y gritar, hermano, por la espada de Jehová y de Gedeón, porque el Señor es el que nos va a dar la victoria. Y si el Cristo del poder nos va a dar la victoria, entonces Él va a utilizar un ejército invisible a favor de un pueblo que sabe quebrantarse a los pies del Señor y que diga: ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya vive Cristo, ya vive Cristo en mí. Hermano, yo no sé lo que usted fue, yo no sé lo que usted era, no sé, hermano, lo que usted pretenda conseguir,
Pero una cosa sí le quiero decir, que Dios muestra su poder y su gloria cuando hay veces Él anuncia que tenemos gigantes y poderosos que están a nuestro alrededor. Hay veces ruge nuestro enemigo tratando de despedazar nuestras vidas, pero es ahí cuando nosotros, hermanos, nos quebramos a los pies del Señor y ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Es el momento, hermano, de quebrantar a nuestros enemigos, de vencerlos en el nombre de Jesús. Y es allí donde brillará la luz y la esperanza para un pueblo que es victorioso. Quinto punto, y con esto vamos a ir finalizando. La vasija quebrantada, según lo que decía Jeremías capítulo 18 del 1 al 3. Dios como el gran constructor, como el perito, como el oficial, como la piedra angular, como el creador del mundo, como el moldeador. Él está en su taller, labrando sobre la rueda nuestras vidas, dándoles la mejor forma que a Él le parece y no que a nosotros nos parece. Muchas decisiones de nuestras vidas están en contraria posición a lo que Dios quiere con usted y conmigo. Hay veces decimos: Señor, pero ¿por qué a mí? Señor, pero ¿por qué a Julano no? ¿Y por qué a Perano no? Esto no es cuestión de por qué, aunque podemos reclamarle a Dios por qué, porque es una naturalidad humana. ¿Por qué? Pero es allí donde Dios quiere moldear una vasija y darle la terminación perfecta. Muchos están quebrantados. ¿Y sabe para qué? Para Dios utilizar lo quebrantado, lo desechado, lo que no tiene valor, lo que otros no desean. Dios lo toma y lo lleva a su taller y nos hace otra vez. ¿Cuántas veces? Hermano, las veces que sean necesarias, la intervención de Dios tendrá que venir a tu vida una y otra y otra y otra y otra hasta que Él venga y deje de labrar nuestras vidas. Aunque muchas veces, hermano, nos duela, jamás Él nos va a dañar. Aunque hay veces pensemos que no vamos a soportar, Él nos va a dar la fuerza. Aunque pensemos, hermano, que nos va a reventar, jamás, hermano, Él nos va a debilitar. ¿Sabe por qué? Porque estamos en las manos de Dios, y en las manos de Dios es donde se construyen los mejores vasos para honra y alabanza de su gloria. Y Dios los lleva a esos vasos, los lleva al palacio para Él vertir su poder y su gloria. Por eso el salmista le dice: hermano, que nos llene de ese aceite hasta que baje al borde de nuestras vestiduras. Es indispensable, hermano. Es indispensable, hermano, que Dios vuelva a hacernos y vuelva a hacernos y vuelva a hacernos y vuelva a hacernos una y otra vez. Cuando tengas o cuando te veas frente a Dios, Él te tendrá que hacer y me tendrá que hacer nuevo.
Porque hay veces, yo les digo, hermano, hay cosas que de Dios mías no le gustan a Él. Hay cosas que a Dios no le gusta de ti, de ti, de ti, de los que están aquí atrás, de los que están allá, de los que nos están viendo en la internet. Y ahí es donde tiene que venir la intervención de Dios, y tiene que hacernos otra vez para arreglarnos, para quitarnos nuestro ego, para quitarnos el orgullo, para quitarnos tantas cosas. Y quiero finalizar. El ejemplo más grande del quebrantamiento es el rey quebrantado. Isaías capítulo 53 es algo que nosotros podemos analizar y podemos ver. Y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondió de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero todo esto tiene una razón, y es más: él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El rey quebrantado llevó su quebranto a la cruz del Calvario para que tú no fueras ni yo fuera. Y en ese lugar, hermano, él nos quitó la humillación del pecado, nos quitó la humillación de la muerte, y le dijo a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. Y al triunfo, hermano, gritó en la cruz del Calvario, porque el triunfo es el mismo, triunfando y exhibiendo a los demonios allá en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el quebranto de este rey? ¿Cuál es la humillación de este rey? Algo poderoso, hermano, algo sublime y grandioso, que nosotros tenemos que tener ejemplo de dedicación, de entrega y de entereza para seguir las pisadas del que se llama Cristo el Señor. Dice Gálatas, nos da un anuncio poderoso, nos da una palabra, dice: haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Nadie lo humilló. Él quiso humillarse, él quiso quebrantarse, él quiso ir a la cruz del Calvario. ¿Sabe para qué? El Señor fue quebrantado de tal manera que él mismo fue humillado, fue maltratado, fue avergonzado, solo con un propósito indispensable y crucial en su presencia, y es que usted y yo tuviéramos esta salvación tan grande y pudiéramos gustar de la salvación y
pudiéramos decir, como dice Filipenses 2:5, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, y mire que no lo llama con D minúscula, sino el Dios del universo con D mayúscula. Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló, se quebrantó, tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Hermano, ¿quién es obediente a la muerte? Solo Dios. Solo Dios, hermano, porque Él es el vencedor de la muerte. Con este acto le estaba mostrando a la muerte y a los demonios, hermano, que Él es el triunfador del Gólgota, y que la muerte, hermano, no puede cabalgar sobre la soberanía de Dios. Tal vez cabalga sobre la actitud de los hombres, pero ya no en nosotros, porque en nosotros hay una esperanza crucial e indispensable. Necesitamos ese triunfo, porque cuando tenemos ese triunfo, hermano, el poder de Dios se refleja en nuestras vidas, y ya no vivo yo, y ya no vive usted, ya vive Cristo en mí, porque estoy sepultado, estoy crucificado juntamente con Él, para quebrantar nuestras vidas. Yo quiero finalizar, hermanos, aquí. Estamos aquí en la presencia del Señor para que Él produzca en nosotros un verdadero quebrantamiento. Quebrantamiento no es simplemente brincar, correr y hablar en lenguas. No, Señor, eso hace parte. Quebrantamiento es cuando estamos a solas, cuando estamos en la casa, cuando estamos en una posición superior y no miramos a los otros como cosas. No los podemos mirar por el hombro. No, tenemos que mirar un mundo igualitario como lo mira el Señor, porque en el pensamiento de Dios, todo en este reino, todos somos iguales y todos cabemos, y el amor de Dios lo demostró en la cruz del Calvario. Hermano, mire, estaba estudiando de este rey quebrantado. ¿Cómo fue quebrantado? Dicen que había unos látigos romanos que le colocaban algunos huesos de animales. Parecen ser que los huesos eran tomados de la columna de ese animal, y como esos huesos tienen una forma de garfio, cuando pegaban en la carne, arrancaban y dejaban una huella. Habían otros látigos hechos con garfios de 3, de 4, de 5 uñas, con bolas que cuando pegaban entonces producían traumatismos a los músculos y a los huesos, y fuera, hermano, se clavaban esos garfios y el verdugo arrancaba, hermano, literalmente los pedazos de carne sobre la persona que pegaba. Habían otros que eran pedazos de bolas, que donde pegaban dejaban traumatismos, laceraciones. Habían otros que eran hechos con cueros de animales, que cuando pegaban también dejaban la zanja. Se dice, hermano, los historiadores, que cuando el Señor iba hacia el Gólgota, no simplemente experimentó dolor, experimentó infecciones, experimentó calambres, experimentó fiebres, experimentó sed.
Y sabe, hermano, que cuando tuvo sed, el mundo no le dio agua, le dio una mezcla para burlarse de él, que era vinagre y hiel. El rey del mundo bebiendo vinagre y hiel. Pero él estaba experimentando este quebranto para darnos a nosotros salvación, para que usted y yo estuviéramos en el lugar donde usted y yo estuviéramos. Tuvo que intervenir alguien para llevar la cruz. Pero cuando estaba en el madero, hermano, le laceraron sus manos, le perforaron sus pies, le colocaron, hermano, una corona de espinas. Estas coronas de espinas, dicen los historiadores, hermano, que podían medir de 10 a 15 centímetros. Cuando se la colocaron en la cabeza del Señor, hermano, dice que la clavaron con palos para que quedara fijada en las sienes y en la poquita carne que había en la piel, en la cabeza del Señor. Dice que lo escupieron. Fue molido. O sea que no había parecer, no había hermosura. Ahí estaban viendo, hermano, que estaban viendo un espectáculo humano, no había nada. Él quería todo eso. Y cuando estaba agonizando, hermano, clamó y dijo: Padre. Sintió la agonía, el desamparo, la soledad, y dijo: Señor, ¿por qué me has desamparado? Su humanidad estaba clamando a su divinidad, sintiendo el desamparo y la soledad. Y dice que estando en el madero le metieron una lanza en su costado. Hermano, lo primero que brotó, ¿qué brotó? Primero brotó sangre y después brotó agua. Todo eso tiene un significado científico y médico, pero yo no soy ni científico ni médico, yo soy teólogo, soy pastor. Y mi significado es que cuando brotó esa sangre, es la sangre, hermano, con la cual yo soy limpiado de mis pecados. Porque el Rey quebrantado me limpió de mis pecados en la cruz del Calvario. Y no solamente me limpió de mis pecados, me dio agua viva para que yo no volviera a ese pozo, sino que bebiera del agua que salta para vida eterna. Y saltó allá en la cruz del Calvario, en la figura del Rey quebrantado. Colóquense en pie, hermanos. Y si alguien quiere entregar su vida y decir: Señor,